Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por venir. Disculpad un poco la tardanza, que queríamos intentar conectar la tableta ahí. Bueno, no puede ser. Luego os daremos la dirección de él para que podáis ver los cuadros. No sé si a lo mejor quieres intentar ponerlo aquí, a lo mejor en un momento dado, ya es que se va a ver muy pequeño. Es lo único. Realmente no merece la pena porque... Claro. Eh, bueno, yo tengo aquí una serie de preguntas que hacerte. Mira, usted es conocido por permitir que sus ideas tengan su propio rumbo, ¿no? Según estuve viendo en una entrevista que te hicieron, ¿no? Dice, ¿qué papel juega la sinceridad en este proceso creativo y cómo se manifiesta esa libertad en la obra final? Bueno, no sé si hace referencia a una entrevista de BBC Sí, de hace ya hace un tiempo, sí. un tiempo. Y bueno, yo he cambiado mucho en mi forma de pintar desde hace... Pues esta entrevista puede tener a lo mejor 10 años. Es que no hay mucha información tampoco, no he podido encontrar mucha información sobre Los ti. últimos 10 años es fácil que no haya encontrado prácticamente nada. Es cierto. He estado... he pasado muchos periodos de tipos de pinturas distintos. Esa entrevista probablemente fue en una galería que hubo en Cádiz que se llamaba Isla Habitada. Y ahí hacía una obra un poco, una especie de expresionismo abstracto, algo naif. Bueno, y fue una entrevista que me hizo Bernardo Palomo, que ahora lleva el centro de la pescadería en Jerez, y es crítico de arte, y que bueno, me definió como un pintor oculto. En realidad es lo que he sido siempre, vamos, una especie de pintor oculto, porque yo no he sido un pintor profesional, sino que he tenido mi trabajo, mi forma de ganarme la vida, y eso me ha permitido pintar un poco lo que me ha dado, lo que me ha venido en gana, vamos. En los últimos, después de, bueno, yo empecé haciendo carteles para el ayuntamiento. Esto fue en los años 80. En esa época hice muchísimas cosas. El primer logotipo del Falla, una simplificación del escudo del ayuntamiento que todavía se utiliza, bueno, muchos carteles para todo tipo de actividades. Luego, entonces, mi dibujo era más que nada un dibujo publicitario. Luego empecé a hacer expresionismo abstracto y así he estado hasta el 2005, 2015 y paralelamente siempre he parado para hacer una obra realista y minuciosa. Me ha gustado, me ha interesado en ese sentido siempre los paisajes urbanos. Pero no el paisaje urbano tradicional que tenemos entendido, que se ve Cádiz y se reconoce que es Cádiz. A mí no me interesa ese tipo de paisajes. A mí me interesan más las ciudades que no tienen nombre. O sea, es posible que pinte una calle de Cádiz o que pinte una carretera, pero podría ser Cádiz como podría ser, no sé, un barrio de Madrid, o podría ser Sevilla o Huelva. Me gusta eso, una ciudad contemporánea. Y luego, últimamente, casi siempre oscuro. No me interesa la luz, sino que busco un poco una iluminación crepuscular, ¿no? Al atardecer o al amanecer. Y bueno, esto siempre lo he estado trabajando, aunque haya estado haciendo abstracto, me haya movido por ahí, hice exposiciones en Málaga, alguna vez en Valencia, una en Madrid, con este otro tipo de pintura. Y últimamente, en estos últimos 10 años, que habrán encontrado muy poca información sobre mí, he estado trabajando esta otra línea de realismo minucioso y de paisaje urbano.
que es lo que ahora estoy empezando a exponer y que está expuesto ahora mismo en la galería Espacio 1 de San Fernando, que la dirige Alfonso Arenas, es el que lleva el mercado de arte del Colegio de Arquitectos, y bueno, él se puso en contacto conmigo. Y, bueno, ¿por qué salgo después de 9 años de estar escondido, oculto? Pues porque me presenté de casualidad al concurso este de Omorfia, la galería nueva que abrieron en Cádiz, y bueno, tuve la suerte de que cogieron mi obra como ¿Tienes la obra ganadora. en la tablet, por casualidad? Tengo la obra en la tablet. ¿Te importa? Y os la voy a pasar para que la podáis ver. No sé si habéis tenido ocasión de ver la obra ganadora de él. No, ya me he imaginado que no. Tendría que buscarla porque no lo tengo. Ahora vamos a hablar de la obra ganadora, vamos a hablar también de tu exposición en San Fernando. Y mira, ¿te parece bien si te hago otra pregunta mientras vas buscando? Sí. Yo es que solo valgo para hacer una cosa a la vez. Yo te tengo que decir, no, espérate. No. Es verdad que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? De información de él no he encontrado mucho, lo que hay a lo mejor es cosas del 2010, una cosa así. Entonces, bueno, me he tenido que basar un poco las preguntas también un poco en obras anteriores que son de él. Mira, tus cuadros a menudo representan personajes, ¿no? Porque he visto que tienen una serie de personajes que los llevan a territorios donde la paradoja reina, ¿no? Y la perfección juguetea, ¿no? Con las propias reglas, ¿no? Dice, ¿podrías darnos un ejemplo reciente de una obra donde la paradoja haya sido un motor principal? Aunque ahora me has dicho, ¿no? De que ahora... Claro, probablemente estas preguntas están referidas a las obras antiguas, sí. Claro. Y ahora lo que estoy haciendo se hace extraño, ¿no? Bueno. Sí. Si quieres podemos pasar... No, podemos hablar de tu obra anterior, no hay ningún problema. Podemos hablar de mi obra anterior y... Como un recorrido, exactamente. Sí. Vamos a ver, de los carteles podemos destacar que hice 2 veces el cartel de carnaval. Sí. Gané, cuando era por concurso, gané el concurso del año 97 y luego volví a ganar el concurso en el 2010. Este tipo de carteles sí tienen un poco de relación con esto que estabas hablando, con este tipo de pintura. Pero bueno, ya te digo que es que son 2 líneas de trabajo completamente diferentes que he ido manteniendo. Solo pero podemos hablar... Últimamente me he decantado mucho más por el paisaje urbano. Esta otra línea de trabajo que estamos hablando, al final ha acabado en ilustraciones. Ilustraciones digitales he hecho un cuento infantil, cosas así, ¿no? Vamos a ver, no son ilustraciones. ¿Para qué el cuento infantil? ¿A qué se lo hiciste? ¿Cómo? El cuento infantil lo ilustraste, pero Bueno, ¿para qué autor? ¿Te acuerdas? Lo autoeditamos nosotros. Sí. Pues autoeditado yo creo que sacamos 100 ejemplares o algo así. Y bueno, lo vendimos por internet y... Mira, pues eso no lo sabía. Todavía me quedan algunos. ¿Hace mucho 3 o 4 o algo así. ¿Hace mucho que el cuento hace ya por lo menos 5 años o 6. Sí. Y tú te dedicaste a hacer las ilustraciones y luego quiero imaginar que había había una chica de Galicia que es la que hizo el texto. Fue un experimento que quedó ahí, pero sí es muy representativo del tipo de ilustraciones que estaba haciendo estos años y muy representativo del tipo de ilustraciones que han formado parte de los 2 carteles de carnaval. Igual lo recuerdan, uno es un cartel con fondo amarillo de finales del 20, es del año 97, que hay dos muñecos y uno riéndose y uno le está poniendo los cuernos al otro. No sé si yo lo he visto. Sí. Bueno,
en su momento fue muy polémico y tal y cual, porque no era el típico cartel de carnaval con máscara y tal y cual. Pero después tuvo aceptación, ha tenido bastante aceptación. De hecho, cuando se han hecho algunas muestras sobre carteles de carnaval y tal, siempre es uno de los que cogen. Pues yo pretendía hacer la mejor manera de divulgar el carnaval, me parecía que era haciendo un chiste. Entonces, lo que pretendía era hacer un chiste visual y poco más. Y luego el del 2010... Está perfectamente, mira. El carnaval de Cádiz. Esta lo ves ahí, lo puedes mirar por internet, perfecta, el 97. No encuentras la foto, ¿no? De ese es que ni siquiera la tengo. Ah, claro. 97. Son cosas Del cartel no la tienes tampoco. Ten en cuenta que estamos hablando de algo de hace 30 años, ¿no? Fíjate. Claro, son 30 años, entonces... Sí, te comprendo. Claro, lo que tienes ahora es lo más reciente, Claro. lo más actual. De todos modos, si a ti no te parece mal, podemos enseñar alguna cosita, aunque vayamos pasando a la tablet, Sí. si a ti no te parece mal. Y por lo Pasar menos la que... No nos importa, ¿no? Es que no... de todos modos, te quería también preguntar, porque el libro que tú has sacado, este de ilustraciones de cuentos infantiles, ¿es el único que has publicado de momento? Sí, eso fue una cosa que hicimos. Ujú. Digo, bueno, vamos a hacer un libro ilustrado. Y me pareció una idea buena y yo tenía algunas ilustraciones que podían servir para ese tipo de cosas Ujú. y hicimos un libro. ¿Volverías a cuentecito. sacar una publicación así? ¿O crees que Bueno, ya has tal cambiado vez, tu pero- registro? Tal vez, pero la verdad es que ahora estoy muy metido con este otro tipo de pintura. Que Ujú. es- vamos a ver, para que se entienda. Yo ahora lo que estoy haciendo son paisajes urbanos de carreteras. Pinto autopistas y el paisaje que se ve desde la autopista. Siempre oscuro porque con una luz crepuscular o al amanecer o al atardecer. Y es una pintura, es óleo muy realista que, bueno, en principio tiene algo que ver estilísticamente con la pintura flamenca del siglo XV, XVI, porque tiene unos barnices y, bueno, utilizo una técnica de veladura, la transición de la luz a la sombra es muy tenue y son cuadros muy oscuros y ya digo, muy realistas y muy cuidados en el detalle. Tiene mucho que ver con la pintura flamenca del siglo XV, XVI, pero claro, con temas contemporáneos, porque los pintores flamencos del siglo XVI y XVII pintan los paisajes de su época. Y yo con la misma técnica estoy pintando, bueno, con la misma técnica, salvando las distancias y dentro de mis capacidades, ¿no? Sin compararme con ellos, ¿no? Intento hacer más o menos lo mismo, pero con un tema contemporáneo. Se ve, pues, no sé, la carretera y unas cuantas árboles o coches que pasan veloces con algunos puntos de luz. Ese tipo de paisaje es lo que hago ahora, que no tiene absolutamente nada que ver con toda mi línea de trabajo de ilustración para publicidad y para... De hecho, es una dicotomía que tengo que poner en orden algún día, porque hoy en día todo se mueve a través de Instagram, ¿no? En lo que se refiere a pintura, ilustración, etcétera, pues todo el que pinte tiene que tener un Instagram. Y yo tengo que tener dos. Yo tengo que tener un Instagram que le llamo Tan Ilustra, por mi segundo apellido, que es Tamayo, es donde pongo las ilustraciones y ahí sí se puede ver, pues, una obra colorista, alegre, mucho más relacionada con estos carteles, con este tipo de trabajo. Y tengo otra línea de trabajo
que en Instagram la dirección es Med Ilustra, que es mi primer apellido, de Medina, y en el que están pues estas otras obras a las que me estoy refiriendo ahora, que son las que están expuestas en San Fernando, y que son las que espero exponer dentro de relativamente poco, para el primer trimestre del 2026 en Cádiz, en una sala que ya daré a conocer, y que, bueno, pues espero que cuando se exponga en Cádiz, pues a ver si tienen curiosidad como para verla. Mira, sí, disculpa, sí. Si quieres puedo pasar la tablet para que vayan Sí, hombre, viendo. sí. Mira, por ejemplo... Bueno, sí, tienen que pasar, pasando así. De acuerdo. Mira, hablando un poco de tu obra anterior, ahora vamos a pasar a la actual. Estuve viendo, ¿no?, que la construcción de tus cuadros, ¿no?, se describe como un proceso de múltiples capas, ¿no?, y de reciclaje de materiales, texturas, ideas que nunca se acaban. ¿Cuánto influye esta técnica en la secuenciación de ideas efímeras, ¿no?, de cómo se deciden los elementos que deben quedar escondidos pero no olvidados? A ver, de todo eso yo de lo que he sacado en claro es que me gusta partir de cero. Primero, que la obra, ahora que hay mucho el arte conceptual, ¿no?, el concepto por encima de la materia, de la propia obra. Para mí, la pintura mis pinturas son objetuales, son un objeto, no pretenden ser otra cosa más que un objeto. Entonces, yo parto de la madera, o sea, fabrico el lienzo quitando 2 o 3 pinturas sobre lienzo que han sido comprados, pues, bueno, en las tiendas donde venden lienzos y esto. Lo demás, la pintura sobre madera lo fabrico yo. La corto, la lijo, la pego, le doy sus capas de protector de queso, en fin, todo. Entonces, ese es un proceso, porque, ya te digo, porque yo lo que estoy buscando es ser un artesano y crear un objeto. Entonces, sobre lo que estábamos hablando de eso, ¿qué es lo que ha quedado de esa materia? Pues del juego con los materiales. Pues ha quedado eso. Hago objetos. Bueno, si alguna vez veis la exposición, veréis que hay muchos, son como cajones cuadrados que tienen, el canto está trabajado también, la madera está tratada, algunas tienen, el canto tienen pan de oro, pero mal dado, para que se vea bruto. Madera envejecida o pintada a la cera, en fin, que hay un proceso de que sea un objeto táctil. Y algo que sea único también, exclusivo, sobre el que se pinta. Y eso enlaza también mucho con los primitivos flamencos, con la pintura flamenca. Porque había una pintura de pequeño formato, de paisaje, que los burgueses, los comerciantes de Flandes, no tenían en la pared, sino que la tenían en su escritorio. Entonces, la sacaban y era para tocarla, para verla, para ver el paisaje, ver la pintura sobre las manos, ¿no? Entonces, hay una serie de obras que ahora están expuestas ahí, que son de pequeño formato, de 23 por 23 centímetros, que son para eso. En realidad están en la pared, pero como verdaderamente se ven en la mano. Porque, en fin, tienen una textura y un
barniz. Yo le doy mucha importancia al barniz, los barnices de acabado. Una obra, una pintura puede tener 4 o 5 manos de un determinado tipo de barniz, que además es hablando de materias y tal, pues son, no sé, fórmulas muy personales, ¿no? Mezclo barniz holandés con barnices industriales, con betún de Judea, con algún pigmento que oscurezca, en fin, hasta que consigo un barniz que crea una capa amarillenta, porque me gusta que parezca que son viejas, que son antiguas, que como una pintura salida de anticuario. Básicamente, si veis los cuadros que por ahí, lo que voy buscando es eso, es como una pintura antigua con un tema que es imposible que sea de una pintura antigua. ¿Y son técnicas que utilizan aún con estas obras de carácter urbano también? ¿Cómo? ¿Son técnicas que también usa actualmente también? Claro. Claro. Esa es la técnica que utilizo actualmente. Claro. Mira, su mundo pictórico es catalogado, ¿no?, como una dualidad constante, ¿no? Por lo menos esto estuve leyendo. Dice, a la vez de fantástico, irreal, naif y sabio, ¿no? Dice, ¿busca intencionadamente este contraste o surge de manera orgánica al explorar el onírico y el realismo simultáneamente? Porque claro, tus otras obras es cierto que son muy oníricas. Sí, y de algún modo, estas, a pesar de ser un reflejo fiel de la realidad, acaban teniendo bueno, es una apreciación mía, acaban teniendo un matiz irreal. Es una realidad que es tan minuciosa, tan exacta, que acaba siendo un poco eso, un poco irreal. Paradójico. ¿Cómo? Buscando lo paradójico, ¿no? Bueno, si tú coges la realidad de una cuneta, un día tormentoso, y la paras, y la oscureces, y juegas un poco con ella, acabas creando algo que no es real. No sé si me... Sí, me parecía como los impresionistas, que por poner la impresión de las cosas te chocaba, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Un poco, pero para otra línea. Pero lo mío no tiene nada de impresionismo, pero que la propia voluntad de reflejar un momento determinado de una luz, o en este caso una oscuridad, que puede hacer que el que lo vea no crea que sea la realidad, que eso pasa al impresionismo. Yo creo que algunos de los cuadros que hay, que a lo mejor estáis viendo ahí con la tablet, esos cuadros lo que tienen es como una atmósfera de realidad. Si los ves en directo, porque no son para verlo, además mi pintura, la pintura que estoy haciendo ahora, no es nada onírica. Es muy difícil para reproducir en las redes. Hoy en día se pinta mucho para la red. Pinto, fotografío, y esta pintura es muy difícil de verla en una tablet. Ves el cuadro y es distinto. Pero eso, yo creo que tienen una atmósfera de irrealidad. Es una autopista muy minuciosa, pero es oscura, tiene una cosa, es un poco siniestra tal vez, ¿no? Pero lo buscaba, lo de siniestro lo busca o que lo encuentra. Es lo que sale. Lo que sale, vale, que no es que lo busque, sino es lo que sale. A mí, desde luego, me gustan los paisajes oscuros. Perdone, ¿y usar madera porque sea No te oigo bien. ¿Usar madera porque sea más parecido a los flamencos? ¿Cómo? El hecho de usar de base la madera. Sí. Porque sea más parecido a las pinturas flamencas. Bueno, pintar sobre madera te permite... yo me equivoco mucho
Y pintar sobre madera te permite borrar apretando y dando fuerza, teniendo fuerza. Y también te permite pintar con más intensidad. En algunos momentos de la obra, de la pintura, te permite apretar, ¿no? Que el lienzo lo vas a deformar, claro. Entonces, estoy más cómodo pintando sobre madera. ¿Y Sí. cuando pinto en lienzo también ha usado los tintes, o sea, los barnices finales? Perdona, es que yo no oigo bien. Y yo hablo muy bajito. Sí. Es que cuando ha usado lienzo, si también ha usado los tintes finales. Si uso distintos, No, cuando ha pintado sobre lienzo, Sí. ¿vale? Si también ha usado los tintes estos que usan los... la misma técnica que los Sí, primitivos sí. flamencos. Sí, sí, sí. Igual, y también usa los barnices. Yo empiezo, a ver, cuando pinto el lienzo, prácticamente es la misma técnica que normal. Se da una mano de un color que te vaya a servir de fondo, en mi caso un color más o menos oscuro, o un ocre amarillento, o verdáqueo, el verde este sucio, y a partir de ahí el lápiz y a pintar. Lo que pasa es que no voy a los colores directamente. Hay gente que pinta a la prima. Yo los envidio, yo no sé pintar a la prima. Hay gente que coge y hace papá y en una tarde pinta un cuadro. Yo me pego con un cuadro un mes. Un cuadro de 80 por 80 y un mes y tengo que... porque es un proceso mucho más lento. Sí, pero me refería a que si el barniz lo uso también en óleo. Claro. Perdón, en lienzo. El lienzo, barniz y sobre tela y sobre... Porque contrasta, porque iguala. Claro, el barniz iguala. Sí. Bueno, en óleo hay la técnica de las veladuras, que es como, para entendernos, como la acuarela, ¿no? Es como superponer un cristal sobre otro. No consigues el color directamente. Si vas a pintar un verde, no vas directamente a pintar el verde, sino que pintas una capa de azul transparente y luego una capa de amarillo transparente y de esa forma consigues el verde. ¿Qué se consigue con eso? Que las transiciones sean más suaves y las sombras igual, la transición de las sombras, y crea más atmósfera, la veladura crea más atmósfera. Entonces, yo trabajo en este tipo de pintura, yo trabajo con veladura. Yo no voy nunca al color directamente, sino que empiezo por un color y capa sobre capa. Pero eso es como más difícil todavía, ¿no? Bueno, no es que sea más difícil, es que si quieres... Primero, vamos a ver. Primero es un poco por torpeza, porque no consigo el color que realmente estoy buscando. Y luego, cuando pintas una parte con un color y otra parte con otra, a veces interaccionan y te piden variar. Y tener en la cabeza esa variación a mí me resulta muy, muy difícil. Entonces voy capa sobre capa. Entonces, claro, tardo, porque para pintar sobre una capa... Esta mañana he estado pintando. Bueno, he tenido que parar y mañana a ver si puedo seguir ese mismo cuadro, porque igual no está seco todavía y no puedo seguir con el mismo, tengo que coger otro. Pero el resultado, hay un medium, que un medio, para entendernos, es como una especie de barniz transparente, Sí. que coloreo, y O sea, ese se el puede medio- utilizar perfectamente. El medio lo colorea con óleo. Sí. Vale. Sí. Hay un medium de secado rápido que, bueno, teóricamente secado rápido, pero después tarda 2 o 3 días en secar, pero bueno, es el de secado rápido. También hay procedimientos químicos para hacer que ese medium seque antes, pero no me gusta porque, en fin, que a veces cuartea y es muy difícil controlarlo.
Pero hay el medium este, que es especial para veladura, se colorea con un poco de óleo y vas buscando eso, la transparencia de ese color sobre el otro. Entonces eso se puede utilizar perfectamente sobre cualquiera de los dos soportes. Igual, si lo quieres utilizar sobre papel, también el papel te va a admitir utilizarlo. La mayoría de los cuadros que nosotros vemos en los museos, del Renacimiento, todos esos cuadros, los pintores han utilizado muchísimo la técnica de las veladuras. De hecho, yo creo que cuando empieza a dejar de utilizarse las técnicas de veladura es a partir de los impresionistas, que es cuando atacan a la pintura y tal cual, ¿no? Como sale. Sí, porque yo entiendo que la veladura lo que hace es un poco apaciguar el granaje, ¿no? Sí. Vale. La veladura hace, no sé explicarlo, que la transición entre los colores y entre la sombra y la luz sea más suave, Sí, te entiendo, lo que da una sensación te entiendo. más de realidad. No sé, se ve... Mira, unos pintores que utilizan, que son muy radicales en las transiciones entre luz y sombra, como Rivera, ¿no? Los tenebristas españoles. Y sin embargo, ellos también utilizan veladura para esos Claro, tránsitos. es que así parece que el cuadro está como más acabado. Si no, parece que siempre está sin acabar. Como más acabado, sí, Claro. sí. Vale, Sí. vale. La impresión que da es que el cuadro está como más acabado y se nota menos la pincelada. Claro. Claro, si tú quieres, todo depende de lo que busque cada uno. Hay gente que lo que busca es precisamente que se note la pincelada, pero si lo que vas buscando es, si lo que vas buscando en el cuadro es crear atmósfera, lo que tienes que hacer es precisamente, la atmósfera no la vas a conseguir a trazos, la atmósfera la tienes que conseguir con suavidad. Claro, es que luego vas a los museos y ves los cuadros de esta gente y allí está todo por igual, allí no hay pinceladas. Claro, no hay pinceladas, es todo, Claro, es todo. eso es por eso. Claro, vale. Claro. Son las veladuras y el barniz de encima. Incluso cuando das un barniz, hay un barniz que se llama barniz holandés, Sí. que es el que usan ellos, el que usan los holandeses. Cuando das el barniz holandés tiene un ligero tono amarillento, bueno, oscuro amarillento. Claro, tú puedes dar 18 capas de barniz holandés para conseguir un tono de oscuridad. También puedes colorearlo y acelerar, que no sean 18 capas, sino que sean 4 o 5. Sí. Pero ese es el sistema técnico, sí, esa es la técnica. Bueno, ya que hemos hecho un repaso, ¿no?, a tu obra anterior, que la verdad que está muy interesante, mira, nos hemos enterado de las técnicas y tal, quería preguntarte ya por lo que es tu obra actual y por la obra ganadora, ¿no? Recientemente, claro, has ganado el Premio Nacional de Pintura Omorcia Ciudad de Cádiz, ¿no? Teniendo en cuenta que este certamen en su primera edición tuvo un interés excepcional con 593 inscripciones, fíjate, se ha presentado un montón de gente. ¿Y qué significa para ti haber sido seleccionado entre tantos participantes de todo el país? Porque claro, es algo nacional. Bueno, pues, hombre, la verdad es que ya digo, yo estaba pintando para mí y pintando cosas que pensaba que no le interesaban a nadie. Entonces que llevarlo a Omorcia y que les gustara, pues, en fin, fue un aliciente para volver a salir otra vez del estudio e intentar enseñar lo que estoy haciendo, lo que hago. Tengo que decir, bueno, voy a contarlo también. Tengo otros premios de pintura también, Sí. con este tipo de pintura. Ah, vale, sí. El primero fue un premio de pintura del Ateneo de Cádiz, Sí. pues no recuerdo, pero tuvo que ser en el 95 o por ahí. Después
gané el premio de pintura de Muface, que también Premio Nacional de Pintura de Muface, y algún premio más de pintura con este tipo de obras, ¿no? Y el que más prestigio tiene es el de el certamen de pintura de paisaje de Alcalá de Guadaira. No sé si lo conocen. Bueno, a nivel nacional, desde luego, de pintura de paisaje es el más importante a nivel nacional. Está bien dotado, además. Y bueno, ha ganado mucha gente muy buena. Yo tuve la suerte de ganar en el 2011 o 2012, justo antes de una de las crisis estas que vinieron. Sí. Y que lo que presenté fue eso. Todas eran obras grandes y yo llevé una obra así, pequeña, sobre madera, muy minuciosa y muy, muy oscura, que era un paisaje de la autopista de Cádiz a San Fernando vista desde donde está el molino de marea derruido. Entonces se veía un poco el molino de marea, un poco el río Arillo y la autopista. Y bueno, allí en Alcalá de Guadaira no recuerdo quiénes eran los que estaban en un certamen de rota estaba Antonio López de jurado. Y bueno, no recuerdo quiénes eran los miembros del jurado, pero bueno, parece que les gustó porque el tema de los molinos de marea a ellos pues, y además contrastaba con el tipo de pintura que se presentó, que era mucho más monumental. No sé. No se da cuenta de que venía esta crisis. Bueno... lo del premio de Omorcia. Sí. Claro. Eso fue, este último premio de Alcalá de Guadaira fue en el 2011. En el 2012 yo tenía un estudio en la calle Botica que declararon en ruinas y me tuve que ir. Y entonces pues me costó trabajo volver a encontrar otro estudio. Y estuve pues unos cuantos años que prácticamente, como 4 o 5 años que prácticamente no pinté. Y luego pues seguí pintando lo que estoy haciendo ahora. Pero ya digo, metido en la cueva sin salir para nada. Hasta que los de Omorfia me sacaron, vamos. Mira, la ceremonia de entrega del premio Omorfia fue un hito cultural con la participación del alcalde Bruno García, ¿no? ¿Cómo valora el reconocimiento institucional y qué supone este premio, especialmente viniendo de una nueva galería en Cádiz que busca ser un referente nacional? Hombre, bueno, los de Omorfia sí han hecho están haciendo una labor divulgativa y que yo le estoy Olga Tey y su pareja, que no recuerdo ahora mismo, en fin, están haciendo una labor divulgativa de la pintura y dinamizando un poquito el tema cultural de exposiciones y tal, pues sí. Después ellos han organizado varias exposiciones colectivas. Tienen buen gusto porque han sabido elegir una serie de pintores que estamos en Cádiz trabajando, que bueno, y ellos han sabido conectar con la gente, sí. O sea que, y el alcalde, pues bueno, yo las veces que he tratado con él, 2 o 3 veces de este premio y un par de exposiciones y tal, el hombre me ha parecido buena persona, vamos, y agradable, vamos. Mira, la exposición, ¿no? De las obras seleccionadas, ¿no? Del premio Omorfia, incluyendo la tuya, ¿no? Tuvo lugar en la Galería Omorfia a partir del 19 de enero, ¿no? ¿Ha sentido que este premio ha ampliado su visibilidad fuera de la provincia, cumpliendo con la intención de Omorfia de ampliar fronteras para el arte gaditano? Pues fuera de la provincia, yo diría que no. Claro. Fuera de la provincia no.
En realidad, fuera de la provincia, bueno, a ver, después Pepe Palacios, no sé si lo conocen, pintor de Cádiz, tiene el estudio cerca mía, allí por la zona de la Plaza Candelaria. Pepe Palacios, que también estuvo finalista en el premio este de Omorfia, él pinta marismas. Y yo nos presentamos este año otra vez en el concurso este de Alcalá de Guadaira, que se presentan, bueno, yo no sé cuántos se presentan, quedaron 12 finalistas, estábamos, Pepe y yo estábamos entre ellos. Pero bueno, relacionar eso con el premio, esto es Sevilla, porque Alcalá de Guadaira, aunque sea el premio en Alcalá de Guadaira, está muy relacionado con la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Y lo del paisaje con Alcalá de Guadaira es que en la época del romanticismo hubo unos cuantos pintores románticos, paisajistas, algún francés también, que se afincaron en la zona y pintaban muchos paisajes del río y tal. Y entonces pues tienen mucha tradición y le tienen mucho cariño al paisaje, ¿no? A la pintura de paisaje. Pero claro, donde el jurado y todo lo demás, y la gente que se presenta y tal, pues gente de Sevilla, ¿no? Bueno, se presenta gente de toda España y de Europa. Pero básicamente los que manejan la historia son la gente de Sevilla, de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Pero sacarnos de Cádiz, no, de la provincia, no. Ahora mismo, vamos a ver, hay varios pintores consagrados en Cádiz que ya ellos están fuera. Entre ellos podríamos decir Carmen Bustamante, que sigue viviendo en Cádiz, pero bueno. Y ahora mismo el pintor de Cádiz que más destaca y que bueno, que ya ha dado el salto a la feria Estampa y galerías de Madrid, etcétera, Pepe Baena. No sé si lo conocen, es el que ha hecho el mural este de la Cruz Campo y los bodegones de Colacao con galletas, no sé si lo conocen. Entiendo, bueno, ahora mismo si, poco que se interesen por la pintura en Cádiz, si ponen pintores de Cádiz, tal, va a aparecer Pepe Baena y sus bodegones. Y bueno, está también Cecilio Chávez o Julián Gades, ¿no? Que Cecilio Chávez es este hombre que pinta azoteas, ¿no? Y Julián Gades, que es el socio suyo en el estudio, que pinta sobre todo marinas. Hace poco ha hecho una exposición con unos cuantos cuadros fantásticos en la sala esta de... no sé de qué caja de ahorro es, de la Plaza San Antonio. Pero eso, que hayan salido de Cádiz, Pepe Baena. Pepe Baena. Pepe Baena, Carmen Bustamante, Manolo Cano, pero todo, Manolo Cano, Carmen Bustamante, Hernán Cortés, todo esto ya son gente muy consagrada. Este de San Fernando, Urréjola, Sebastián Urréjola, que también pinta, tiene muchos cuadros de la avenida de Cádiz. Son paisajes urbanos pero con mucho tráfico, muy diferentes a lo que haces tú, ¿no? Todo esto son gente consagrada que están de Cádiz y la zona, que están fuera de Cádiz exponiendo y moviéndose. Y los demás pues estamos por aquí. Quería preguntarte también por la exposición que se ha inaugurado el día 25, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí, 25 de octubre, ¿no? Mira, tu exposición en San Fernando se titula Paisajes fugaces, ¿no? Dado que otras exposiciones suyas han brindado una vista privilegiada de algunos de los paisajes atmosféricos, ¿qué distinción o enfoque especial tienen los paisajes que presenta en esta obra?
Bueno, el título de Paisajes fugaces es porque son los paisajes que contempla alguien desde un automóvil. Entonces, a veces vamos conduciendo o vamos de copiloto al trabajo o a donde sea. Y con prisa y miramos y vemos algo que nos gusta, un paisaje que ya se ha ido. Entonces, ese es el sentido de la exposición. Es una especie de movie road, de película de carretera. Son cunetas y paisajes al fondo. Prácticamente casi todas las obras estaban aquí en el esto. Pero la intención es esa. A la hora de ver la exposición estamos en tránsito y estamos recuperando esos paisajes que hemos mirado y se nos han ido. Por eso se le puso, sí, hemos acertado el nombre, a mí me gusta. Fue idea de este hombre, de Alfonso Arenas. Yo quería preguntar, ¿esos paisajes tú lo haces de memoria o coges una fotografía y...? No, de fotografía. Yo tengo la fotografía de base. Vamos a ver, tú ves la fotografía y ves el cuadro y ves que, hombre, es lo mismo, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tú tienes un trabajo también de fotografía para captar la arte y después ya reinterpretar. Yo puedo tener a lo mejor 400 fotografías y me quedo con 10 o con 3. Es decir, que para hacer uno, que tienes que hacer muchas fotos para tú seleccionarlo. Son fotografías automáticas. Voy conduciendo, no hago la foto, el copiloto toma, haz foto. Y ve una luz que me gusta, toma, haz foto. Y no tienen que ser fotos buenas. Y yo después la trabajo en el ordenador, la miro, la remiro, elijo una, otra. De una foto cojo un encuadre determinado, varío las luces, tal. Sí. ¿Y por qué ese interés por este tipo de obra? Es decir, ¿por qué ese interés, ¿no? Por este tipo de obra? Además, no lo sé. Empecé a hacerlo, vamos a ver, hace poco he presentado un proyecto que espero que me lo aprueben y entonces podréis ver las pinturas aquí en Cádiz. Además, porque en esta de San Fernando las pinturas más grandes de gran formato me las he reservado. Es una sala muy chiquitita y me las he reservado. ¿Sí? Yo sé que tendría que esperar, terminar, pero tengo que hacerlo ahora. ¿Con quién? Es que yo oigo mal, ¿sabes? Tengo un problema de oído. ¿Con quién tengo el gusto o tenemos el gusto de escuchar? No me he presentado, ¿no? Bueno, no sé, claro. Vamos con las prisas. Porque yo sé que estás hablando, pero estoy sufriendo porque digo, sí. No es el momento, pero ya tiene que ser. Pensé que en la charla se había anunciado diciendo que venía a hablar. Yo soy José Manuel Medina. José Manuel Medina. Sí. Firmo y me presento en las exposiciones como JM Medina. Siempre me presento como JM Medina. Yo te voy a apuntar. Porque claro, en un momento bueno, pero, ¿qué personaje, con quién hemos estado escuchando? Voy aquí ahora, me dice muy bien. Si me buscáis donde podéis ver las obras, es en Instagram. Ajá. Y en Instagram... Perdona, Sí, no, hombre, que pido perdón soy yo, que tendría que haber empezado diciendo quién soy, habiéndome presentado. En Instagram, mi Instagram es Med Ilustra, porque Medina ya había muchos, ¿no? Y entonces pues es Med Ilustra. Y ahí es donde podréis ver todas estas pinturas de las que hemos estado hablando. Mira, ¿qué te llevó a elegir la sala Espacio 1 128 en la calle Real? Bueno, pues Alfonso Arenas se puso en contacto conmigo, que Alfonso Arenas es el que lo lleva. Yo había hablado con él para participar en el próximo mercado de arte
bueno, que se lleva obra pequeñita sobre papel y bocetos y tal. Y bueno, le gustó, él conocía mi obra de Eomorfia y me lo planteó. ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido como con nosotros en el colegio, porque eres compañero del colegio de José, de censura, que te censuraron, la orla? ¿En otro caso parecido no ha habido nunca antes? No. ¿Y qué sentiste tú? Porque no lo querías reflejar. ¿Qué sentiste cuando alguien te censura algo que tú has hecho? No me ha pasado, la verdad, porque, hombre, tampoco he pintado nunca nada demasiado estruendoso, ¿no? Pero no me ha pasado. Quizás cuando me he presentado a concursos de carteles y cosas así, he presentado cosas demasiado vanguardistas que no venían a cuento. Aquí en Cádiz hay cosas que no tiene sentido presentarlas. Bueno, cuando era por concurso no tenía sentido presentarlas. Y si vas a un concurso de algún pueblo o algo así, pues igual, ¿no? Vas a ir a una feria y vas a presentar algo que se salga del sota, caballo y rey, no haces nada, ¿no? Entonces, pero eso no es censurar, eso es que te dejan al margen, ¿no? Incluso ahora en la Sala Rivadavia hay una exposición buenísima de una pintora alemana, no recuerdo cómo se llama exactamente. Chilena. Que es fantástica. Y es expresionismo abstracto, puro y duro. Eso en la provincia de Cádiz hay muy poca gente que lo haga. Porque, ¿para qué? Yo estaba haciendo expresionismo abstracto muchos años. Tuve la suerte de que conocí a un alemán, bueno, la suerte o la desgracia, que conocí a un alemán, porque al final acabó la cosa mal. Pero bueno, conocí a un alemán que vivía en Conil, que, en fin, y cuando hacía expresionismo abstracto, pues le llevaba los cuadros a él y él se encargaba de venderlos hasta que me encontré dos en la consulta de un dentista que no sabía por qué estaban allí, pero bueno. Quiero decir que hacer expresionismo abstracto aquí la gente no tiene interés, no se valora. Quería decirle que el otro día esta Rita, pintora chilena, se le preguntó cuáles eran las razones por las cuales pintaba de ese modo, es decir, abstracto. Y ella decía que partían de las emociones que iba teniendo durante el día. Y ahora yo pregunto a usted, porque me encanta que haya elegido pintar autovías y salir de la monotonía del puñetero paisaje harto ya, siempre repetido. ¿Qué motivación ha tenido para pintar autopistas? Porque se dice pronto, pero... Me parece duro pintar autopistas. No, me parece inusual. No. Sí, no. Sí. Yo me siento cómodo pintando autopistas. Y esa emoción que dice esta pintora que hace abstracto, yo creo que la canalizo, en mi caso yo la canalizo hacia la autopista. Un mundo, no sé. Yo no soy... Sí. Ese tipo de emoción yo la canalizo hacia la autopista. Pero eso no viene de pronto, supongo que ya vendría de... Es mi forma de ver, creo que es mi forma de ver el mundo, ¿no? Ya. Yo llevo algunos años pintando, aprendiendo. Sí. Y yo veo que cada uno tira por algo. A mí, por ejemplo, me tiran mucho los cielos, ¿vale?
Yo te pregunto, ¿a ti te pasa los cielos? ¿El cielo? Los cielos. ¿A ti te pasa igual? No el cielo, digo la autopista. Sí. Yo creo que uno que tiras de un hilo y una cosa te lleva a la otra. Hasta que llega un momento en que, por ejemplo, mis cuadros hasta ahora eran oscuros, pero era el crepúsculo. Ahora son más oscuros todavía. Ya se ha hecho de noche. Se están haciendo de noche. Y entonces estoy empezando a intentar pintar, que es muy difícil, a intentar pintar la oscuridad. Entonces, tú vas tirando un hilo y una cosa, como todo en la vida, ¿no? Una cosa te va llevando a la otra. ¿Cómo empiezas a tirar de ese hilo? Pues la verdad es que no lo sé. La primera vez que se me ocurrió, no recuerdo cómo fue. Creo que fue viniendo por la A4. Toma, haz fotos, porque estaba el paisaje muy bonito. Haz fotos. Y mi mujer estuvo haciendo fotos y de ahí empezaron a salir los primeros cuadros de autopista. Era también... Los paisajes de noviembre, este mes me parece un mes fantástico. ¿A ti te gustan los cielos? Pues este mes tiene unos cielos espectaculares. Y en la carretera, si vas conduciendo, hay unos cielos increíbles. Y el camino de Cádiz a Madrid, si coges por La Mancha, hay unos cielos que, como haya nubes, hay unos cielos espectaculares. Yo tuve la primera visión de cielo desde un avión. ¿Cómo? Las nubes, desde un las avión, nubes. las nubes. Es que aquello a mí me... Eso es un mundo. Sí. Las nubes son... Nada más que las nubes son un mundo. Y luego otra cosa que quería ver. Mis compañeros de pintura pintan mucho, los hombres, paisajes urbanos. Es una técnica Sí, ahora se están... masculina. Parece que sí. Sí, está habiendo gente que pinta... Pero sí, los paisajes urbanos estoy viendo, por ejemplo, entre lo de Urréjola Sí. y un clásico que pinta las 4 torres de la Plaza España, hay una diferencia sustancial. Claro, Son diferentes formas de interpretar o no. Pero Claro. Hombre, Urréjola es un maestro. No sé si lo conocen, tiene una pintura muy suelta. Sí. Urréjola es un maestro. Urréjola usa mucho la... Y una cosa, se vende como para... Yo no vivo de la pintura. Y no venderse se vende muy poco. Porque no es... Porque sigo pensando que el gran problema de la pintura en las ciudades pequeñas, en las grandes también, es la incapacidad de vender. Y eso, como cualquier objeto, tiene que entrar en el mercado con técnicas de venta como cualquier objeto. Exacto. Nos guste o no nos guste. Exacto. Y resulta que si se abre una galería y expones un mes y vendes un cuadro y has entrado 17 personas, no has fracasado. Porque lo han visto 17 solo. Claro. Y en una población de 108.000 habitantes, en un mes deberían entrar 30.000 personas. Ajá. A partir de Oye, ahí, aquí hay dos lo que hay que cosas. hacer es generar buenas técnicas de venta de pinturas. O pintar el carnaval de Capellita. O pintar el carnaval de Capellita, entonces se llena todo. Tristemente. Bueno, bien. Aquí hay... Vamos a ver. Primero hay poco interés en la pintura, porque se hace una inauguración y hay veces que van 4 gatos. En la misma inauguración de la chica esta alemana, que ya digo, o en las exposiciones que hay en Rivadavia, tiene una programación muy cuidada. Y de la sala Rivadavia después ha habido unos cuantos pintores que han salido de Cádiz. Bueno, antes MP y MP Rosado Garcés, no sé qué de la calle, hay unos cuantos que sí han pasado por la sala Rivadavia que son muy buenos.
Pero siempre está va vacía. poca gente a la... Siempre que voy está vacía. Y voy casi siempre. Ajá. Casi Pero va a las siempre inauguraciones. Cada exposición. Sí. Hombre, que esté vacía cuando no es la inauguración es lo normal. Ahí voy. Es que esto es un fracaso a priori. Sí. Ya, de antemano. Por lo tanto, hay que reconsiderar ese mundo de la venta del producto. La pintura No digo que tiene que es minoritaria. No, el pintor no. El No, galerista. el galerista o la pintura es minoritaria en las ciudades pequeñas. Después vas a Estampa o vas a cualquier feria de arte de Madrid y aquello está lleno, Ujú. lleno y lleno todos los días. Y las galerías de Madrid pues están llenas todos los días. Pero claro, ¿cómo accedes ahí? Pero si se crea belleza y no se es capaz de hacer llegar esa belleza a quien la puede apreciar, estamos perdiendo el tiempo. Yo me lo planteo muchas veces. Claro, yo me lo planteo muchas veces. Los cuadros metidos en el almacén del pintor están muertos. Bueno, Bueno, no están, dormidos. no están exactamente muertos, pero es cierto que una pintura la termina el espectador, no ya el que la compra, sino el que la ve. O sea, uno pinta para que lo vean. Pintas para que lo vean. lo compren, mejor también. Y si lo compras, la mejor manera de decirte que le gusta tu obra es cuando te la compras, Exacto. claro. Exacto. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta con la situación sociocultural de la zona, ¿no? Entonces, hay muy poca gente que pueda gastarse, o que entre sus prioridades esté gastarse 1.500 euros en un cuadro de 80 por 80. Y por menos tampoco lo puedes vender. ¿Qué hacemos? Pues nada. Discúlpame, José, es que lo tenemos que dejar aquí porque nos van a echar de la biblioteca cuando menos nos demos cuenta. Un aplauso, si sois tan amables, es un pequeño diploma, se nos ponga un poquito por ahí, ¿vale? Que como por haber venido, ¿vale? Muchas gracias. Ha estado muy interesante y disculpa que te tenga que Me gustaría cortar. que vierais las obras en Instagram. Vale.